La protagonista encerrada en su prisión rompió el plato que le traía la criada y declaró infantilmente a voz en grito que no quería comérselo y que le apetecía otra cosa. Pero las niñas descontentas que la miraban se preguntaban, ¿se habrá vuelto loca la protagonista? Porque acababa de casi mutilar a una sirvienta mientras rompía los platos. Pero solo le disgustó decir que no comería tal cosa y exigió otra cosa, como dulces. Y entonces empezó a gritar a las chicas y a exigir más comida. Las chicas gritaban tan fuerte que se taparon los oídos para intentar ahogar sus gritos. Pero al momento siguiente la protagonista se acercó a ellas y entonces la niña, asustada, se apartó de ella y empezó a gritar que la protagonista intentaba morderla. E intentó por todos los medios alejarse de ella. Pero a la protagonista no pareció importarle en absoluto. No paraba de gritar que quería otra comida y parecía que no iba a darse por vencida. Y entonces una criada enloquecida que observaba el cuadro desde un lateral no pudo soportar tanto griterío y se limitó a acceder a las condiciones de la protagonista. Entonces le tiró un trozo de pan al suelo. Pero el protagonista parece no haberse ofendido en absoluto, y se limitó a agacharse para recoger el pan, mirándolo alegremente. Y luego repitió una y otra vez que le encantaba el pan, porque estaba muy sabroso. Y entonces empezó a comérselo, sujetándolo con sus manos demacradas y hambrientas. Y las otras chicas se limitaron a mirarla con desprecio, incapaces de encontrar fuerzas para seguir aquí. Y entonces la criada declaró con remilgos que ahora estaba enferma. Y ya no pudo mirar a la protagonista. No solo tenía un aspecto horrible, sino que además olía fatal. Otra criada entusiasmada se acercó a ella y empezó a sacarla y le sugirió que diera un paseo al aire libre para que se sintiera mejor. Pero no dejaba de preguntar cuánto tiempo tenían para cortejar al personaje principal. Además, ni siquiera podían quitarle la vida debido a la maldición, así que solo tenían que torturarla. Al final, en cuanto la puerta se cerró de golpe, la protagonista se sentó en su cama cansada y empezó a pensar en el hecho de que está locamente cansada de todo. Entonces comenzó a recordar que ella estaba en el Sacro Imperio de Trump, y este estado en el que periódicamente nacen las personas que fueron elegidos por los dioses y los elegidos por los dioses son los enviados por el Todopoderoso para probar la promesa que se hizo al primer emperador por su profunda rectitud. Y estas personas nacieron con el patrón de Dios en alguna parte de sus cuerpos. Y tan pronto como este patrón aparecía, la persona era inmediatamente enviada al templo. Y luego en el templo rezan por la paz en el imperio y ofrecen un sacrificio. Y a cambio reciben una garantía de riqueza y honor. Y Dios mismo se complace con el sacrificio de su hombre elegido. Y por eso ningún país se atrevía siquiera a envidiar al poderoso Sacro Imperio. Era lo mismo hace 20 años. Pero en algún momento las lluvias dejaron de caer. Y como resultado todos los ríos y lagos se secaron. Y las malas cosechas continuaron. Y muchas especies de animales y plantas desaparecieron y las enfermedades infecciosas hicieron estragos. Y el antes abundante y hermoso imperio se sumió en un instante en el caos. Y entonces se reconoció como culpable al nómada que había propagado la desgracia. Porque se había atrevido a pasar la noche con el emperador. Y tenía pensamientos aún más sucios y codiciosos. Así que era necesario encontrar la fuente de la desgracia y deshacerse de ella. Y como resultado, tras las palabras del arzobispo, el pueblo del imperio se enfadó mucho. Como era de esperar, el emperador culpó a la chica nómada de todo, por lo que ordenó buscar a esta chica y ejecutarla. Y así una noche a la luz de una luna brillante, una mujer nómada huyó sin memoria y acunó al niño contra su cuerpo debilitado. Y siguió huyendo toda la noche. Al final pudieron atraparla de todos modos. Y al final esperaba su ejecución. Y la gente solo gritaba con rabia que deberían haber matado también a su hijo mestizo. Fue después de esto cuando la nómada pronunció su maldición. Y dijo que había maldecido a todo el imperio y que esta maldición perseguiría a esta gente incluso después de su muerte. Y en el caso de que la sangre de su inocente hijo se derramara en esta tierra, entonces el sagrado imperio será destruido. Y la sequía y la enfermedad continuarán. Y todos aquí seguramente morirán. El padre de la niña, el emperador, encerró a su hija en un húmedo desván siguiendo las instrucciones del templo. Y se colgó un candado para sellar la sangre ensangrentada. Pero incluso después de eso, la sequía continuó y el hombre elegido por los dioses no apareció. Y entonces se hizo evidente para todos que el imperio Trump nunca volvería a ser rico. En ese momento, la chica que miraba su pan pensó que era poco probable que pudiera comer algo más que eso. Pero al momento siguiente tocó su marca y llamó a Akba. Y en ese momento todo brilló a su alrededor,
y volviéndose hacia ella la luz le preguntó por qué le había llamado el ama. Lo miró con calma y le dijo que necesitaba humedecer un poco la garganta y se preguntó si Aqua podría ayudarla con eso. Y entonces la luz brilló un poco más, le informó de que si esa era la orden de la protagonista, sin duda crearía tanta agua como la señora quisiera. Pero al momento siguiente, acercándose a las manos de la chica, Aqua empezó a crear agua y la protagonista pensó que cada vez le parecía increíble. Sonrió agradecida y dio las gracias a Aqua por su ayuda, y empezó a pensar en que la sequía del imperio estaba empeorando, y en lo pronto que esta gente estaría dispuesta a ir a cualquier parte para encontrar una fuente de agua. Este es el tipo de situación en la que la protagonista podría ser el mejor sacrificio. Y todo este tiempo ha estado fingiendo cuidadosamente estar loca. Por lo que es probable que estas personas pensaran que ella podría ser utilizada y no suponer un problema. Pero eso no es lo que ocurrió. Pero al momento siguiente, cuando la muchacha bebió el agua, pensó que ahora se sentía un poco más viva, lo que la alegró inmensamente. Y mentalmente deseó que el imperio sufriera un poco más de sequía, pues esta sequía sería una oportunidad preciosa para ella. Como resultado, por la noche la protagonista cayó en un sueño y en su sueño vio todos aquellos sucesos que le ocurrieron a su madre. Y se puso en medio de la multitud que vitoreaba ansiosa la muerte de su madre y gritaba consignas para que esa bruja fuera finalmente ejecutada. Y entonces la mujer aprovechó su último momento para dirigirse a su hija y afirmar que su hija era una niña muy hermosa pero infeliz. Pero que la quería mucho. Entonces su vida se truncó y la protagonista contempló horrorizada su cabeza cortada. Y no tuvo fuerzas para soportar tan terrible espectáculo. Finalmente en este momento Osiria despertó de su pesadilla y apoyó la espalda contra la pared intentando volver en sí. Y afirmó que tenía este sueño cada vez que empezaba a olvidarlo aunque fuera un poco. Y le dolió locamente darse cuenta de que para proteger a su hijo, su madre había cargado sin duda con todos sus pecados. Y había pasado su último momento desesperado ante el pueblo animado de todo el imperio. Y después de pensarlo, Osiria se dio cuenta de que aunque había visto esta escena innumerables veces, esta escena parecía más y más triste cada vez. Y era realmente insoportable. Casi al mismo tiempo la gente se reunió frente al emperador, pidiéndole desesperadamente que tomara alguna decisión, porque durante 3 años el imperio no había visto ni una gota de lluvia, y la población ya se había reducido en 1/4 parte. Así que necesitaban hacerse con una fuente de agua por todos los medios. Pero solo se frotó la cabeza palpitante con desdicha, pensando que al parecer la oración que habían leído la última vez en el templo había sido inútil. Y no sabía qué hacer. Pero en ese momento se le acercó un hombre que le preguntó si al emperador le importaría enviar a la princesa a otro reino, en cuyo caso podrían hacer un tratado y podrían importar agua de allí durante bastante tiempo. Pero solo dijo a regañadientes que algo así hería su orgullo. Luego miró a todos los presentes y preguntó contrariado, ¿tenía él, el emperador de este país, que inclinar la cabeza ante algún reino? Y entonces todos los presentes se quedaron helados de horror y no supieron qué contestarle. Pero el silencio fue roto por otro hombre, que dijo que el arzobispo también estaba a favor de la propuesta. Y además, en cuanto consiguieran establecer el suministro de agua, aumentarían su poder militar y restaurarían fácilmente el estatus del imperio. Y luego, pensando en las palabras del hombre, el emperador pensó que si el propio arzobispo no se oponía a tal idea, habría problemas. Y si se inclinaba una sola vez y podía conseguir agua a bajo precio durante mucho tiempo, sería una oportunidad de librarse de su dolor de cabeza durante mucho tiempo. Así que si resolvían con éxito este asunto, las cosas podrían ponerse a su favor. Porque hasta ahora, solo habían dejado vivir a la princesa a causa de la maldición de los nómadas. Y no podían abandonarla porque temían que esta niña pudiera morir en algún lugar de su territorio. Pero entonces el emperador dijo que la inteligencia de su princesa estaba al nivel de un niño pequeño. Y no entendía por qué podían enviar a una princesa tan trastornada. Pero en ese momento el hombre se inclinó ante él y declaró que se asegurarían de adiestrar a la princesa para que hablara lo menos posible. Porque aunque es malvada, pero la princesa tomó el aspecto de su madre y se veía bien. Así que si está entrenada en asuntos íntimos, podría ser adecuada como concubina. Y en este momento, al escuchar tales palabras, el emperador solo pensó que le gustaría locamente volver 20 años atrás, a la época en que abrazó a aquella despreciable mujer nómada que les había echado una maldición. Miró a los presentes y dijo que en tal caso debían llegar a un acuerdo con el reino y entrenar a la princesa de forma que fuera lo más útil posible. Luego exigió que se acelerara la búsqueda del hombre elegido por los dioses. También exigió que todos se pusieran en contacto con el templo. Y ordenó que no se interrumpieran las oraciones.
Y también que se elevara el impuesto. Pues era necesario recoger la cosecha y dar lo mejor de ella como sacrificio. Al final, más o menos a la misma hora, los sirvientes entraron en la torre donde la protagonista estaba prisionera, y al oír este sonido la protagonista pensó que aún no era hora de que llegaran. Pero en los instantes siguientes abrieron la puerta con determinación y fueron directos a por la protagonista. Y a medida que se acercaban empezaron a agarrarla por los brazos para sacarla de allí. Pero ella solo les miraba excitada, sin darse cuenta de si se trataba de un nuevo tipo de abuso, así que exigió que la soltaran cuanto antes. Pero al momento siguiente una de las criadas le dio una bofetada en la cara y luego miró despectivamente a la muchacha y le exigió que la siguiera obedientemente si no quería recibir una paliza más severa. Las criadas utilizaron a 2 personas para sacarla de la habitación y la sujetaron por ambas manos, mientras Osiria seguía gritando que le dolía y que no quería ir allí. Pero en ese momento, la criada principal las siguió hasta abajo y les dijo a las otras chicas que deberían haber tenido un poco de paciencia, porque no tendrían mucho tiempo para contemplar a semejantes bajezas. Porque pronto iba a llover, pero cuando la protagonista se entera de ello, solo se alegra al pensar que no merecen que llueva. Al fin y al cabo, solo pueden tener aguas residuales cayendo sobre ellos. Pero nada más que eso. Pero en ese momento otra criada preguntó si estaría bien que la princesa se enterara. Pero la criada principal solo informó de mala gana que podían decir lo que quisieran, porque de todas formas Osiria no entendía nada. Y entonces la protagonista, locamente disgustada, pensó que todos los que la rodeaban eran realmente idiotas, porque ella lo sabía y lo entendía todo perfectamente. Al final, cuando la protagonista fue sacada de la torre, por fin pudo mirar al cielo, y mirándolo afirmó que era la primera vez que veía algo así, y que este cielo era diferente a la ilusión que Aqua era capaz de crear. Pero seguía sin entender a dónde conducía el camino por el que la llevaban. Entonces pensó que el hecho de que hubiera salido del ático solo significaba que su padre el emperador había encontrado la manera de echarla. Pero al momento siguiente la criada se volvió hacia ella y le dijo a la princesa que esa era la habitación a la que tenía que ir. Y Osiria solo pensó que tal vez por fin tendría la oportunidad de vengar todo lo que había vivido con su madre. Pero finalmente cuando la puerta se abrió vio que había una bañera frente a ella y entonces mirando alrededor de la habitación Osiria no entendía qué querían hacerle, si es que habían decidido lavarla. Pero al momento siguiente fue agarrada por la ropa, que inmediatamente empezó a resbalar por su cuerpo. Y la asustada muchacha trató de retenerla. Pero al momento siguiente le echaron de repente un cubo de agua y luego la llevaron de la mano al cuarto de baño y empezaron a desnudarla. Y Osiria solo pensaba en el hecho de que estaba sufriendo un dolor terrible. Y quería que aquella gente se alejara de ella lo antes posible. Después, ya en el cuarto de baño, mientras la lavaban la chica pensó que le había entrado agua por la nariz y la boca, por lo que intentó toser asustada, pero la criada que la sujetaba le dijo con desagrado que la protagonista estaba locamente sucia. Luego agarrándola del brazo observé que Osiria desprendía un olor increíblemente nauseabundo y que había agua sucia por todas partes. Y luego mirando a las otras criadas se preguntó si Osiria no era un ser humano. Pero en ese momento la protagonista estaba locamente enfadada, porque la culpa era de aquellas criadas que como mucho una vez al año le echaban un cubo de agua fría y le limpiaban el cuerpo con trapos para lavarla. Y no culpa suya por no haber mantenido la higiene mientras estuvo encerrada toda su vida. Pero al final, poco tiempo después, la protagonista fue vestida con un traje adecuado y llevada a la habitación, donde Irina la miró y dijo que ahora la protagonista era al menos un poco agradable de ver. Entonces, con una sonrisa, se presentó y dijo que a partir de ese día se encargaría de la educación de Osiria. Se preguntó asombrada qué le iban a enseñar, pero en el momento en que iba a preguntar algo fue inmediatamente abofeteada en la cara, tras lo cual una Irina enloquecidamente disgustada gritó que al parecer Osiria había estado viviendo muy bien en su calabozo antes. Si ahora estaba tan conmocionada por una bofetada. Luego la miró con desdén y le dijo que a partir de ahora, a la niña no le estaba permitido hacer tales ruidos, porque su majestad el emperador había ordenado personalmente el entrenamiento de la protagonista. Y si no hacía lo que decía Irina, Osiria sería definitivamente castigada. Pero al momento siguiente, cuando intentó decir algo, recibió otra bofetada en la cara y la mujer le gritó descontenta, ordenándole que hablara con normalidad. Todo esto era observado por las demás criadas que no podían contener la risa al ver esta estampa. Y el protagonista solo hacía cansinamente lo que esta mujer quería. Pero al momento siguiente miró a las otras criadas y les ordenó que cogieran a la protagonista por los brazos y la trasladaran a la cama. Pero Osiria solo podía pensar en que se iba a morir del dolor de lo duros que estaban siendo con ella.
Pero al momento siguiente Irina se acercó a ella y le dijo que a partir de ahora la protagonista tenía que memorizar perfectamente todo lo que Irina le dijera y no perderse nada. Porque era con estos conocimientos con los que una chica tan inútil y sucia como Osiria se volvería un poco más valiosa. Así que ella debería estar agradecida. Luego le informó que cuando Osiria fuera a donde se suponía que debía estar, ella tendría que obedecer. Luego declaró que aunque Osiria era increíblemente estúpida, pero ella le enseñaría al menos lo básico. Y luego la agarró de la pierna y empezó a abrirlas. Pero en ese momento el sorprendido protagonista no pudo soportarlo y la empujó. Y no soportando tal comportamiento, Irina golpeó a la chica, haciéndole sangrar la nariz de inmediato. Pero la descontenta mujer no declaró que el entrenamiento de la niña duraría hasta que la protagonista empezara a seguir todas sus instrucciones a la perfección. Y le informó de que si Osiria la entendía, debía volver a tumbarse en su asiento. Y entonces la protagonista solo pensó que cuando llegara el momento de su venganza, Irina sería la primera a la que mataría. Entonces solo aceptó sus condiciones. Finalmente cayó la noche. Y entonces, tumbada en su cama, la protagonista reflexionó sobre el hecho de que ahora tenía una habitación espaciosa con una ventana enorme, buena comida fresca, ropa nueva. Era como ser tratado como ganado justo antes de ser vendido, y empecé a preguntarme si realmente iba a ser vendida como juguete para los aristócratas. Pero pensé que era poco probable. El emperador tenía mucho orgullo, y por muy perezoso que fuera para tratar con alguien como ella, el emperador no podía deshacerse de una princesa así. Así que lo más probable es que hubiera sido vendida en cualquier país al que fuera. Pero recuerdo la cara de Irina. Osiria declaró que había sobrevivido 20 años en un ático estrecho, así que en comparación con su agonía, sería más fácil de soportar. Pero en cualquier caso, era una necesidad. Pero al momento siguiente, levantando su mano, la protagonista llamó a Aqua. Y entonces ella inmediatamente salió de su marca. En su mano brillaba con una luz brillante. E inquirió por qué razón Osiria la llamó. Pero ella solo miró al espíritu con admiración y notó que la luz alrededor de Aqua era aún más brillante, pero el espíritu explicó con calma que era un poco más fácil usar el poder aquí, ya que la interferencia de antes había desaparecido. Y luego, pensando en ello, Osiria recordó que cuando Aqua había aparecido por primera vez en el ático, habían aparecido extraños patrones a su alrededor. Y tal vez las personas que la retenían allí también estaban tratando de contener el poder de Aqua. Entonces, recordando su primer encuentro, Osiria declaró que Aqua era un espíritu de agua que había estado con ella desde su más tierna infancia y que fue Aqua quien le dijo que un espíritu como Aqua había nacido para cumplir los deseos y proteger a la persona elegida por Dios. Pero para distraerla de sus cavilaciones, Aqua observó que la herida de su ama había reaparecido y se preguntó si debía hacer algo. Pero la protagonista aseguró tranquilamente al espíritu que todo iba bien. Pero pidió que Aqua le contara un poco lo que había sucedido. Y entonces empezó a recordar que era Aqua quien antes le había contado muchas cosas. Fue gracias al espíritu del agua que supo de este país, de su situación y de su madre, que había tenido una muerte terrible. Y también Aqua le habló de venganza y fue a partir de entonces cuando Osiria se dio cuenta de lo que se suponía que pretendía. Pero en ese momento el espíritu del agua le explicó que Osiria iba a ser enviada a otro reino como concubina. Y a cambio planeaban negociar importaciones baratas de agua y alimentos. Y luego, pensándolo bien, la protagonista se dio cuenta de que, después de todo, la estaban vendiendo, aunque seguía sorprendida. Entonces le pidió a Aqua que le hablara un poco del reino. Y entonces activó el portal y dijo que la vista que estaba viendo la protagonista era la capital del reino del agua. Y en ese momento Osiria miró el lugar y a los niños que jugaban allí y a la gente alegre, y dijo que aunque ese reino parecía un buen lugar desde fuera, la gente de allí era tan asquerosa como la de aquí. Habían aceptado tomarla como esclava. Pero después Aqua sugirió que mañana la espantosa doncella volvería en algún momento que podría matarla, pero Osiria explicó con calma a Aqua que no podía hacer eso todavía. Al fin y al cabo, lo más importante era vengarse. Y luego, pensando en las palabras de la protagonista, Aqua afirmó que ella tenía razón, y que realmente necesitaban esperar un poco para tomar una decisión lo más informada posible, y que tenían que esperar el momento en que el imperio se soltara de la mano de Dios por sí solo. Al final, después de un rato, el protagonista estaba conduciendo entre un cielo sin límites, así como muchas montañas, y había una vista realmente hermosa. Sin embargo, ahora la protagonista no le hizo ni puñetero caso, porque nunca pensó que su mudanza duraría un mes entero. Y se sintió muy mal. Se había mareado mucho en el carruaje, pero pensó que marearse en un carruaje era mejor que marearse en un barco.
Y ciertamente tal sensación era muchas veces mejor que su repugnante entrenamiento, porque cada día la protagonista se lavaba el cuerpo y se ponía ropa lujosa, y luego era sometida a tortuosos abusos. Y esta gente sí que sabía cómo doblegar a un hombre. Por primera vez sintió un miedo y una vergüenza enormes, y pensó que lo único que quería era acabar con su existencia cuanto antes, pero fue capaz de soportar semejante calvario. Y que cuando dejara el imperio por su cuenta, probablemente nacería otro elegido y parece que le dio al imperio una oportunidad de renacer con sus propias manos. Entonces reflexionó sobre el hecho de que esto no debería haber sucedido, y ella estaba obligada a ser recompensada por su tormento. Y para eso, estas personas tenían que rendirse. Así que la muchacha, recordando todo su pasado, estaba realmente decidida a destruir el sagrado imperio, que hacía tiempo que había olvidado su santidad. Pero en ese momento, mientras la protagonista sufría náuseas, se le acercó Aqua, que le preguntó si su ama se encontraba bien, y le informó emocionada de que podría matar fácilmente a todos los presentes si se lo ordenaran. Pero Osiria solo pensó en las veces que Aqua ya le había hecho esa oferta, pero luego pensó en que realmente le hubiera gustado matar a toda la gente que la rodeaba, pero debería haber sido paciente. Tras lo cual tendió sus manos cerca de Aqua y le informó de que la ruptura total con el imperio no era más que el principio, ya que iba a adquirir un poder abrumador y a hacer que lloviera por todo el mundo. Y ella ciertamente cubrirá los cielos con las lluvias que iban a venir en el imperio. Pero todo será en otros países como una burla del Santo Imperio. Y en ese momento ella realmente terminará la existencia de este imperio con sus propias manos. Pero al momento siguiente, distraída de pensar en su plan, se fijó en la vista que había al otro lado de la ventana, así que mirando a su alrededor, se volvió hacia Aqua y le sugirió que mirara también la vista del castillo real. Y entonces, mirando alrededor del lugar, el espíritu del agua declaró que realmente vendrían pronto, y entonces la protagonista podría ser libre. Y entonces, mirando tales vistas, Osiria declaró que este lugar parecía hermoso. Después de todo, el imperio en el que ella vivía parecía solo exteriormente hermoso, pero era un infierno para ella. Al final, después de un rato, la protagonista alcanzó y bajando del carruaje solo pensaba en cómo encontrar una manera de no morir ahora. Después de todo, ella realmente se sentía terrible, pero al final se calmó mentalmente y se dio cuenta de que tenía que ser fuerte ahora, así que siguió caminando por los salones reales. Y todo el tiempo Osiria pensaba que este era el lugar donde se decidiría su futuro. Se decía que los rehenes solían entregarse al rey como regalo, así que ella se preguntó si sería un regalo para su majestad. Pero en ese momento entró en el salón donde estaba el rey y solo pensó que lo mejor sería ponerse en manos de alguien a quien no tuviera que ver a menudo. Entonces empezó a mirar a espaldas de la gente que había venido con ella, y pensó que el rey debería estar justo delante de ella ahora, pero no pudo ver nada, aunque intentó vislumbrar a su majestad. Pero en ese momento Irina le pellizcó el brazo, ordenándole que se quedara quieta, y ella solo pensó a regañadientes que era probable que Irina se comportara de forma tan repugnante hasta el final. Pero en ese momento el rey miró a todos los presentes y les dijo que habían hecho un largo y difícil viaje desde el imperio, por lo que les invitó a sentarse primero. Pero los hombres, excitados, miraron a su alrededor y preguntaron dónde quería el rey que se sentaran, pues no veían sillas ni sillones por ninguna parte. Pero él les explicó con calma que la respuesta a esa pregunta era bastante obvia porque debían sentarse donde acababan de estar, dando a entender que debían sentarse en el suelo. Y entonces los hombres, insanamente disgustados, solo declararon que era muy grosero en verdad, y preguntaron al rey si no tenía absolutamente ningún respeto por la delegación del imperio. Pero mirando a todos los llegados con una suave pero no menos malvada sonrisa, declaró que apenas había nada por lo que humillar a su imperio. Y les informó de que era un saludo que solo se usaba en su país. Y entonces el rey, mirando al hombre enloquecidamente disgustado, preguntó si la delegación del imperio no había respetado las tradiciones existentes en su reino. Y entonces, por muy disgustado que estuviera el hombre, se sentó en el suelo y dijo que aceptaban la propuesta amistosa del rey. Y se disculpó por semejante grosería. Pero la protagonista solo miraba a su alrededor con calma y pensaba que todos los que la rodeaban no eran más que idiotas. Al fin y al cabo, ya era hora de darse cuenta de que el imperio no era tan respetado como antes. Pero en ese momento Osiria fue abordada por el rey, que le pidió que se acercara, y luego la miró detenidamente y declaró que al parecer el estatus del imperio había decaído, porque aunque tuvieran un problema de agua, era muy extraño enviar a su princesa como concubina. Y luego sonrió y afirmó que era imposible hacer tal cosa, aunque fuera insanamente estúpida. Y en ese momento el protagonista tembló de pánico y pensó que si la situación ya estaba saliendo así, tenía que fingir ser un poco más estúpida de lo que él esperaba.
Después de todo, si el rey descubría que la chica era una completa idiota, él mismo dejaría de interesarse por ella. Pero en ese momento Irina habló con el rey y le informó emocionada de que sabían por qué el rey estaba tan preocupado. Pero le explicó que la princesa Osiria era más bella que cualquier mujer de su imperio. Pero debido a un incidente la niña está un poco atontada pero sigue aprendiendo rápidamente, y han entrenado a la niña para que la princesa no incomode al rey de ninguna manera. Pero al escuchar todo esto la protagonista solo pensaba en el hecho de que cada palabra de Irina era una completa mentira. Al fin y al cabo, no pueden decir que como la princesa del imperio se volvió loca porque la habían dejado encerrada desde niña. Pero en ese momento, inclinándose ante el rey, el hombre le explicó que, debido a la larga relación comercial, Su Majestad el Emperador había dicho que entregaría a su preciada princesa al rey como gesto amistoso, por lo que estarían agradecidos si el rey aceptara a la niña sin preocuparse demasiado. Pero el rey solo se preguntó con una sonrisa qué quería decir el emperador con un gesto tan amistoso. Y en ese momento, mirándole, la protagonista se preguntó por qué el rey tenía esa reacción, y pensó que con toda probabilidad al rey no le caía bien, pero a ella desde luego no le gustaba, porque tenía que quedarse en ese lugar por todos los medios. Así que con decisión levantó la cabeza y miró al hombre y se preguntó qué podía hacer para quedarse aquí. Pero ante su inusual mirada penetrante tan difícil de soportar, bajó inmediatamente la cabeza. Y se dio cuenta de que la marca de su brazo había empezado a brillar bajo su ropa y Osiria se excitó pensando en el hecho de que el dibujo que tenía en el brazo no debía ser visto por otras personas, pero tenía la impresión de que el rey era capaz de verlo. Pero en ese momento, viendo su ansiedad, el rey, dirigiéndose a la princesa de Osiria, le pidió que levantara la cabeza y la mirara. Y la muchacha se dio cuenta de que era la primera persona por la que había sentido una excitación tan inusual. Pero le inquietaba la idea de que tal vez el rey no fuera un hombre sencillo. Y la protagonista no podía dejar de pensar en el hecho de que estar cerca de este rey le producía una sensación muy extraña. E incluso ahora parecía como si le doliera todo el cuerpo. Pero en ese momento, mientras la princesa estaba sumida en sus meditaciones, Irina se acercó a ella con disgusto, e informó a la muchacha de que debía seguir las órdenes lo antes posible, y levantar la cabeza. Y hacer lo que le habían enseñado. Y entonces la protagonista levantó lentamente la cabeza y se preguntó qué le había enseñado Irina para decir algo así, porque lo único que le había enseñado era a decir a los hombres que entendía. Y a hacer lo que le dijeran. Pero al final levantó la vista y miró al rey y pensó que, para empezar, debería haber seguido haciendo las cosas como las había hecho antes. Y entonces el rey miró a Osiria con una sonrisa y preguntó a la delegación qué necesitaba el imperio. Antes habían dicho que solo necesitaban alimentos y agua, pero el hombre frenético dijo que habían solicitado el intercambio como señal de amistad entre los dos países. Pero el rey solo les miró socarronamente y les dijo que entendía lo que querían, pero que aún le quedaba la duda de por qué le habían enviado a esa princesa. Y si el emperador había llevado una vida licenciosa. Y tenía muchos hijos. Así que renunciar a su hija no era ninguna dificultad. Pero en ese momento los representantes de la delegación, locamente disgustados, preguntaron excitados al rey cómo podía decir algo así de su emperador, y se preocuparon por lo que el rey quería decir con su estilo de vida licencioso. Pero en ese momento, la protagonista solo pensaba en el hecho de que esas palabras iban dirigidas a ella, y era como si el rey quisiera decir que sin ella, los problemas del imperio se habrían resuelto. Pero pensó que tal vez estaba imaginando cosas. Pero no pudo entender lo que el rey iba a hacer con ella. Pero en ese momento dijo con una sonrisa que los términos le convenían, y que debían decirle a su emperador que recibiría a la princesa con gran gratitud, tras lo cual afirmó con la misma sonrisa que si el asunto ya estaba zanjado, ahora debían considerar la mejor manera de tratar a la princesa. Entonces llamó a su caballero, y mirando al caballero que se inclinaba ante él, el rey dijo que a partir de ahora sería Fedelio quien cuidaría de la princesa Osiria, porque no había un lugar adecuado en el castillo para la princesa. Y entonces todos se emocionaron y se preguntaron qué estaba diciendo el rey. ¿Y cómo era posible decir tales mentiras? Y todos se dieron cuenta de que cada vez que este rey decía algo, estaba mintiendo descaradamente. Era difícil creer que en todo el espacioso castillo no hubiera un solo lugar donde el protagonista pudiera detenerse. Pero en ese momento el caballero Fedelius se inclinó ante el rey y dijo que, al parecer, era demasiado poco inteligente para comprender el significado de la orden del rey, pero informó con calma que era su regalo, ya que Fedelius había rechazado todas las recompensas que le habían ofrecido anteriormente. Y por eso pensó que aceptar a la princesa como regalo era la mejor decisión para él, porque de cualquier manera, el rey no parece que vaya a enviarla de vuelta.
Entonces mirando alrededor de su delegación Osiria pensó que era bastante obvio porque el rey de este país se comporta así aquí y ahora, pues pretende dar a su subordinado el regalo que le ha llegado, enturbiando así el orgullo del imperio. Y quiere así mostrar al imperio su lugar. En ese momento, como era de esperar, los hombres excitados de inmediato comenzaron a discutir cómo diablos el rey se atrevió a entregar un regalo imperial justo enfrente de la delegación. Y no sabían cómo el rey podría sentir acerca de su imperio. Pero después se dieron cuenta de que todo se debía a que el imperio había dejado de llover por culpa de una maldita niña. Y ahora tenían que soportar un trato similar por parte de otros países. Pero el protagonista solo reflexionó a regañadientes sobre el hecho de que no hace tanto tiempo estaban echando toda la culpa al impotente nómada, y tras su muerte su hija fue culpada de todos sus pecados. Pero ella era muy consciente de que podían hablar de ello todo lo que quisieran. Pues, en cualquier caso, la niña ya sabía qué final les esperaba a todos. Pero en ese momento, distrayéndola de sus cavilaciones, el rey se volvió hacia Fedelio y le preguntó si el caballero podía aceptar el regalo, pues era su muestra de preocupación por su siervo. Y quería que Fedelio se interesara de nuevo por las muchachas. Pero se limitó a decir con calma que, en cualquier caso, obedecería la orden de Su Alteza el Rey. Y al oír esto el propio soberano lo miró con una sonrisa y se alegró de que Fedelius hubiera decidido aceptar tal regalo después de todo. Y mirando a todos los que llegaban dijo que pensaba que la princesa Osiria sería perfecta para su caballero. Así que esperó que ninguno de los llegados se ofendiera. Y la protagonista solo pensó que era cruel hacer que su caballero se interesara por una princesa loca y pensó que tal vez el rey solo odiaba a su caballero. Pero en ese momento la mirada de su majestad se volvió mucho más seria. E informó de que si alguien no estaba satisfecho con su elección, podía limitarse al resto de los regalos que el emperador había dado. Y podían llevarse de vuelta a la princesa Uenai. Y en ese momento después de escuchar esto, una sorprendida Osiria solo se preguntaba por qué este rey siempre estaba jugando con la gente. Pero pensó que tal cosa no debería suceder. Pues al imperio tampoco le gustaría recibirla de vuelta, ya que la odiaban y trataban con todas sus fuerzas de deshacerse de ella. Pero uno de los hombres que habían llegado se inclinó para informarle de que la princesa Osirius les había sido entregada como muestra de amistad, por lo que el rey podía disponer de su regalo como quisiera. Y él se limitó a mirarlos con una sonrisa y a agradecerle su comprensión y dijo que había preparado un banquete para los que llegaran, por lo que pidió a todos los miembros de la delegación que se divirtieran antes de su partida. Y se limitaron a balbucear su agradecimiento al rey y comenzaron a alejarse. Y en ese momento la protagonista se quedó por fin sin su influencia y pensó que se alegraba locamente de que la hubieran abandonado porque ahora los grilletes que le habían impuesto estaban completamente rotos. Y al hacerlo el imperio no tardaría en perder por fin su poder divino. Pues habían arrojado la mano de Dios sobre la suya. Pero inesperadamente para la princesa, el rey se volvió hacia su caballero y le informó de que ya podía llevarse a la princesa. Y él podría ser completamente libre por ese día. Y entonces se levantó de su asiento y dio las gracias a su majestad el rey y dijo que cumpliría sus órdenes. Y el protagonista, mirándole emocionado, se olvidó por completo de que estaba aquí para quedarse. Pensó que tal vez debería llamar a Akba para que la ayudara a salir de aquí, pero se dio cuenta de que si se apresuraba y revelaba su verdadera identidad, podrían capturarla rápidamente. Pero al momento siguiente el tipo se acercó a ella agachándose con cuidado para no asustarme y tendiendo la mano preguntó a la princesa Osiria si podía levantarse de su asiento. Pero la protagonista solo le miraba y se preguntaba qué le estaba pasando. Este tipo la asustaba mucho. No entendía por qué Fedelius la trataba con tanto respeto. Pero después, cuando el tipo vio que la protagonista no reaccionaba, se disculpó y la levantó en brazos. Y una Osiria nerviosa se acurrucó más cerca de él, pensando que había sido muy repentino. Y no entendía por qué actuaba así. Pero en ese momento Fedelius miró a su majestad el rey y le dijo que en ese caso, ellos deberían haber sido los primeros en marcharse, y tras despedirse del rey, comenzó a abandonar la sala del trono. Y la muchacha se sintió avergonzada por tal cosa y pensó en el hecho de que estaba tan sorprendida por las acciones de este caballero que casi gritó. Y mirando al rey que había quedado atrás pensó en el hecho de que una vez que saliera de este lugar tendría que averiguar más sobre este hombre. Y se dio cuenta de que Aqua tenía que saber algo sobre este hombre. Pero en ese momento susurró algo con una sonrisa mientras se dirigía al protagonista. Y ella, asombrada, literalmente no podía creer lo que le estaba preguntando, porque aunque el rey no hizo ningún ruido, pero no podía haber ningún error, y le había preguntado a Osirilla si había conseguido lo que quería.
Y después de estas palabras, la protagonista estaba segura de que el rey sabía desde el principio que ella estaba bien. Y pensó en el hecho de que un reino es un país que ha recibido la bendición del agua. Y tal vez si este hombre era un rey, era lo suficientemente poderoso como para ver su marca que estaba oculta a la vista de los demás. Luego pensó que incluso el color de los ojos del hombre le recordaban al resplandor de Aqba. Y admitió que, aunque solo se habían visto un momento, su cuerpo seguía temblando al recordarlo. Y luego entró en pánico preguntándose si debía matar a este rey, o tal vez debía pedirle a Aqba que lo matara. Después de todo, la manera más efectiva para ella de sobrevivir era destruir al enemigo. Sin embargo, le pareció que no podía matar a ese hombre. Pero después de que Fedelius se diera cuenta de que estaba temblando, la acercó más a él. Y mirando al tipo Osiria se preguntó si este hombre estaría bien, porque aunque tenía que llevar a la loca en brazos, no parecía enfadado en absoluto. Y entonces la niña se relajó un poco, pensando que era la primera vez que alguien la abrazaba, y se avergonzó al darse cuenta de que así era exactamente como se sentía un abrazo humano. Como resultado, un poco más tarde, cuando la muchacha ya estaba en el carruaje, se le acercó Fedelius, que preguntó entusiasmado a su Alteza si había sentido alguna molestia durante el viaje. Pero una nerviosa y tensa Osiria solo se preguntaba si el caballero estaba siendo demasiado cortés con ella, sobre todo porque en toda su vida en el imperio, nunca había oído un trato tan cortés. Y entonces un poco asustada le pidió al hombre que se fuera, porque no le gustaba. Pero en ese momento el tipo enloquecido la miró y no supo qué hacer. Entonces subió con cuidado al carruaje y mirando a la chica se preguntó, ¿es que realmente la asusta tanto? Pero el protagonista miró al caballero, pensó, es que este tipo no se va a enfadar con ella en absoluto. Y no sabía por qué se comporta así. Se dio cuenta de que era literalmente el saco de boxeo perfecto, por lo que era extraño que Fedelius la tratara con tanto respeto. La hizo sentirse incómoda, así que gritó excitada al tipo que quería irse a casa y le pidió a Fedelius que la dejara marchar. Pero al momento siguiente notó excitada que el tipo levantaba la mano por encima de ella, por lo que ya esperaba el golpe que vendría a continuación. Pero en lugar de eso, el tipo se limitó a poner suavemente la palma de su mano sobre la de la protagonista y a pedirle a la chica que no hiciera movimientos tan bruscos. Al fin y al cabo, el asiento de este vagón era duro, así que podría hacerse daño. Luego, cogiéndole suavemente la palma de la mano, le dijo que probablemente a Osiris le había costado mucho llegar a este lugar, por lo que sugirió que fueran primero a su casa. Pero el protagonista o miraba a su alrededor temeroso, se preguntaba, ¿de verdad espera Fedelius que ella se crea su tonta actuación? Tras lo cual se disculpó mentalmente ante él por su capacidad idealmente poseída de fingir. Y sabía perfectamente que no debía bajar la guardia, pues cuanto más avanzaba, más cuidadosamente debía ocultar sus sueños y su apariencia. Así que sonrió feliz y le dijo a Fedelius que quería volver a casa y que le gustaba estar allí. Entonces ella miró a su alrededor, al rostro sorprendido del caballero, y reflexionó que su amabilidad no era gratuita, y que de ningún modo debía creer en semejante despliegue de bondad. Y por eso, para evitar que alguien descubriera su verdadera intención, tuvo que fingir ser una niña estúpida a la que habían ignorado durante tanto tiempo. Después de eso, la chica miró a la ventana y pensó en el hecho de que en este mundo no hay gente del todo buena, solo gente con buena paciencia. Pero cuando miró a Fedelius frente a ella, se dio cuenta de que aparentemente el hombre tenía buena paciencia. Así que probablemente, a menos que estuviera muy molesto, no la golpearía. Pero aún así se dio cuenta de que debía ser lo más cuidadosa posible, ya que Aqua había dicho antes que la gente tranquila daba mucho miedo cuando se enfadaba. Al final, a Fedelius no le pasó desapercibido que la protagonista temblaba enloquecidamente. Y parece que estaba muy enferma por este viaje. Así que se volvió hacia ella y le preguntó si se encontraba bien, pues parecía como si hubiera estado mareada. Pero ella no pudo responder de forma inteligible. Y se limitó a mirarle con la mirada más cansada posible. Y entonces Fedelius se levantó de su asiento y se acercó a Osiria disculpándose de antemano diciendo que lo que quería hacer no le llevaría mucho tiempo. Después de eso él puso su mano detrás de su espalda y entonces la loca asustada protagonista mirándolo inmediatamente empezó a disculparse y a decir que estaba muy equivocada. Y su voz temblaba de miedo, pero para su sorpresa, lo único que hizo el hombre fue aflojarle un poco los lazos del corsé y, con cuidado, para no avergonzar a la protagonista, le preguntó si Osiria se encontraba un poco mejor. Le explicó que desde el principio había pensado que su sensación se debía a la incomodidad de la ropa. Entonces la miró detenidamente y le pidió que se apoyara en el otro lado del vagón para que se sintiera un poco mejor. Entonces le pidió que le diera la mano. Y empezó a frotarle suavemente los dedos.
Pero la protagonista, locamente asustada, empezó inmediatamente a gritar y a intentar arrancarle la mano diciendo que sentía un dolor demencial. Pero el chico agitado intentó explicarle que en realidad no era dolor lo que sentía. Pero la chica no quiso escucharle en absoluto. Con lo cual la chica agitada se echó a llorar. Entonces Fedelius le soltó suavemente la mano y le dijo que la chica estaba muy mareada, así que le sugirió que caminara un poco y le preguntó si le importaría. Y el protagonista se limitó a mirarle sorprendido y a pensar que Fedelius debía de ser un loco estúpido, porque intentaba hablar con una chica que no entendía las palabras. Y entonces recordó que nadie le había preguntado nada hasta ahora, porque era una tontería interesarse por la opinión de alguien con quien ni siquiera se podía hablar. Era una pérdida de tiempo, pero al mismo tiempo Fedelius no parecía tan estúpido como para no entender cosas tan obvias. Y tal vez solo quería ponerla a prueba. Así que la protagonista voló con cuidado preguntándole infantilmente qué quería decir, al hablar a pie. Y me explicó tranquilamente que no era tan larga la caminata desde aquí hasta su casa. Así que se podía llegar usando las piernas. Y la protagonista reflexionó torpemente sobre esa sugerencia y dijo que iría andando. Y reflexionó que en cualquier caso, estaría bien si pudiera bajar del carruaje en paz. Como resultado, cuando el protagonista junto con Fedelius llegó a su casa, la chica inmediatamente excitada corrió a una criada que dijo que ahora, por desgracia, tenía un asunto locamente urgente. Así que necesitaba alejarse por un tiempo. Pero después le informó que si tenía la oportunidad le gustaría hablar un poco más con Osiria. Y le gustaría mostrarle el lugar, y se preguntó si a la chica le importaría que lo hiciera un poco más tarde. Luego la condujo a la habitación e informó a Osiria de que, si necesitaba algo, solo tenía que llamar al timbre y se preguntó si la protagonista la entendía. Luego estuvo a punto de marcharse, pero en el último momento sonrió alegremente a la protagonista y le prometió que volvería pronto. Y pidió a la niña que descansara, pero en cuanto la puerta se cerró tras la criada, una Osiria frenéticamente contrariada se preguntó qué hacía esa niña a su lado, y se dio cuenta de que la cabeza empezaba a hacerle mucho ruido. Entonces miró a su alrededor y pensó que Aqua le había dicho una vez que la gente debería relacionarse con gente como ellos. Pero aunque eso fuera cierto, no esperaba que todo el mundo en este lugar acabara siendo tan amable. Pero al recordar al joven se dio cuenta de que con el paso del tiempo, la gente estaba obligada a revelar sus verdaderas intenciones. Con lo que recordó al rey, que le seguía pareciendo el más sospechoso de todos. Pero finalmente se calmó un poco la chica, se sentó en la cama y luego llamó a Aqua. Y entonces su mano brilló intensamente y Aqua lentamente comenzó a salir de ella. Pero en el momento siguiente, cuando por fin apareció el espíritu del agua, el protagonista en estado de shock mirándola literalmente no podía creer que Aqua tuviera ese aspecto. Pero el espíritu explicó con calma y una sonrisa que en efecto, era Aqua y que gracias al traslado al reino de la energía acuática desbordante, Aqua había podido por fin recuperar su verdadera forma. Locamente sorprendida, la protagonista miró a Aqua y le dijo que ni siquiera había esperado que Aqua fuera un chico todo el tiempo. Pero el espíritu le explicó con calma que en realidad no tenía género y que, por lo tanto, no importaba cómo se dirigieran a ella. Y la protagonista solo miró a este espíritu con confusión, pensando que este espíritu de agua era realmente increíblemente lindo. Pero en ese momento Aqua dijo que Osiria probablemente debería sentirse muy bien consigo misma ahora, porque su conexión con el imperio finalmente se había roto. Pero la protagonista solo sonrió al pensar en el hecho de que nunca había imaginado que se sentiría tan feliz por una cierta sensación de libertad. Después de todo, ahora solo quedaba salir de este lugar. Pero para su sorpresa, Aqua se acercó a ella y le preguntó por qué la protagonista quería marcharse. Pero ella le explicó tranquilamente que no le gustaba que la vendieran a este país. Así que todavía no puede ser libre aquí. Pero el espíritu del agua le explicó con calma que si ese era el problema, podía pedirle algo así al rey de este país. Pero Osiria, locamente sorprendida por su sugerencia, solo se preguntó si Aqua conocía de algún modo al rey, después de lo cual informó de que antes había tenido la sensación de que el rey había visto su patrón oculto donde estaba Aqua. Por lo que también sintió que el rey había podido sacar a la luz su comportamiento. Por lo que podría ser peligroso. Pero un poco torpemente Aqua dijo que todo debía ir bien y que difícilmente el rey quería hacerle daño. Pero el protagonista solo preguntó de mala gana qué quería decir Aqua. Entonces se dio cuenta de que Aqua lo sabía exactamente todo. Pero ella seguía cambiando de tema, y Osiria se sorprendió porque hasta ahora el espíritu del agua había respondido claramente a todas sus preguntas. Y por eso no entendía que había cambiado de repente.
Pero cuando se dio cuenta de que por alguna razón, el espíritu introductor simplemente no quería hablar de ello con ella, le informó con calma de que de todos modos, no querría pedir ayuda a un rey tan sospechoso. Al fin y al cabo, inconscientemente no le caía bien de algún modo. Y entonces una Aqua ligeramente abatida y entristecida le informó de que, puesto que la protagonista se había expresado de esa manera, simplemente se veía obligada a seguir sus deseos. Pero pidió que Osiria siguiera admitiendo al menos para sí misma que esta reina era el mejor lugar para estar. Luego, literalmente resplandeciente, informó de que además, desde el primer encuentro con aquel caballero, Aqua no había sentido ninguna mala energía procedente de él. Y la protagonista pensó tristemente que se había dado cuenta de ello. Y fue por esta razón por la que se sintió muy mal. Pues habría sido mucho más normal y mejor para ella que Fedelius se hubiera limitado a tratarla con la misma despreocupación con la que otras personas la habían tratado antes. Pero en ese momento Aqua se le acercó de repente y abrazándole suavemente la cabeza le dijo que ahora le parecía que Osiria no debería haber fingido. Después de todo, había sacrificado tanto hasta ahora, y por eso ahora el espíritu del agua deseaba mucho que su ama viviera como ella deseaba. Porque ella era verdaderamente digna de más. Y no podía engañar a nadie y simplemente vivir en paz y felicidad, rodeada de afecto y cuidados. Y le dijo a la protagonista que había sido la favorita de un dios desde que nació. Y la protagonista se tapó los ojos y pensó que eran palabras increíblemente cálidas y bonitas. Y también sintió como si suaves plumas envolvieran su corazón. Y deseó poder hacer realmente lo que decía el espíritu del agua. Pero al momento siguiente todo en su interior se tensó, pues oyó un ruido enloquecedor, como si algo hubiera caído al suelo. Y entonces se dio la vuelta emocionada, pero lo que vio fue la misma pesadilla que siempre la había perseguido. A saber, la cabeza de su madre. Y mirando esta imagen recordaba cada vez sus últimas palabras a su hija. Y así, apretando fuertemente los labios para no gritar, la protagonista trató de calmar los escalofríos que le recorrían el cuerpo y le dijo al espíritu del agua que en realidad no necesitaba todas las cosas de las que Aqua le había hablado. Después pensó que aquellas conversaciones eran, en efecto, como un sueño, pero que debían seguir siendo solo eso, un sueño. Después de todo, le quedaban cosas importantes por hacer. Después, la protagonista dijo que para empezar, iba a quedarse un tiempo en este lugar y que, por lo tanto, debía seguir comportándose como una niña. Pero la sorprendida Aqua solo se preguntó por qué la protagonista quería hacer eso. Pero informó torpemente de que todo el mundo estaría muy confuso si una mediocre como ella empezara de repente a comportarse como una adulta. Y Aqua solo pensó en sus palabras y se dio cuenta de que aparentemente las personas eran mucho más complejas de lo que ella esperaba. Y la protagonista, cuando observó su proceso de pensamiento, solo pensó que tenía la impresión de que Aqua era mucho más parecida a un ser humano que ella. Y en este punto, Aqua Poe se preguntaba pensativa, ¿realmente se considera algo extraño que una persona crezca de repente? Pero cuando el protagonista le informó de que sí, el espíritu locamente alegre se acercó y abrazó a la protagonista y le dijo que en tal caso, todo era muy sencillo de resolver. La protagonista debía limitarse a crecer poco a poco. Del mismo modo que la propia Aqua había crecido antes. Después de todo, ella era originalmente solo una luz. Y luego, pensando en sus palabras, la protagonista se dio cuenta de que sería igual que cuando era una niña con el poder del espíritu del agua para mirar el mundo. Y aprender. Y al parecer Aqua significaba que también debía revelar gradualmente sus conocimientos a otras personas. Por lo que reflexionando sobre la sugerencia del espíritu dijo que aunque llevaría algún tiempo, en realidad no era un mal camino. Sin embargo, tras mirar detenidamente a Aqua, se preguntó si aún tendría algo que decir sobre el rey de este país. Pero al ver su agitación, se dio cuenta de que Aqua probablemente seguiría ocultando algo. Pero en el momento siguiente, como rescate para Aqua y sorpresa para la protagonista, la criada se acercó a ella, por lo que la excitada muchacha no supo qué hacer. Pero aprovechando esta oportunidad, el espíritu informó inmediatamente a la protagonista de que si venía alguien, tenía que volver rápidamente al patrón. Sobre todo porque estaba muy cansada después de una conversación tan larga. Y la heroína estaba pensando en el hecho de que obviamente ahora está en problemas, porque ella misma no se dio cuenta y estaba hablando demasiado alto. Y estaba preocupada de que la criada no escuchara. Pero en ese momento se le acercó de repente una chica, que abrazó un poco a la protagonista y se disculpó por su larga ausencia. Y entonces la chica, en estado de shock mirando su cara tan dulce y radiante, literalmente no podía creer que una persona pudiera ser tan amable. Así que me choca pensar que esta chica probablemente fue criada por buenas personas y nunca sufrió acoso escolar.
Pero en ese momento la criada emocionada le explicó a la protagonista que antes había tocado otros objetos con las manos. Y por lo tanto no debe tocarse la boca con las manos. Porque podría ponerse enferma. Luego se limpió cuidadosamente las manos con un paño y entonces la protagonista mirando su trabajo se preguntó si realmente era imposible tocar nada. Pero en ese momento, en cuanto la criada oyó la voz de la protagonista, inmediatamente sonrió feliz y elogió a la princesa. Y le dijo que tenía razón y que no debía hacer eso. Y luego se presentó. Esta chica se llamaba María. Y le pidió a la protagonista que la llamara por ese nombre en el futuro. Pero en ese momento me sorprendió pensar que María le había estado hablando tan cortante todo ese tiempo porque le preocupaba que no la entendiera. Y pensé que realmente parecía muy gracioso desde fuera. Luego, mirando su cara, que brillaba de felicidad, no pudo entender que quería la chica de ella. Y pensó que María debía estar esperando a que la llamara por su nombre. Y al final, cuando lo hizo, María abrazó feliz a la protagonista y le informó de que ella era en realidad María, que estaría al lado de la protagonista todo el tiempo. Y la criada parecía locamente feliz. Pero la enloquecida Osiria solo pensaba en el hecho de que no entendía por qué gente tan extraña se había reunido en este lugar. Acabé sentándome a la mesa más o menos al mismo tiempo que Fedelius se sentaba con un joven anciano. Y entonces Fedelius agradeció cuidadosamente al hombre de la mesa que accediera a una visita tan inesperada. Pero miró tranquilamente su té y afirmó que el caballero no debía agradecerle tal cosa, pues ahora se encontraba en la casa del caballero Fedelius, a la que era demencialmente difícil conseguir una invitación. No podía negarse cuando tenía la rara oportunidad de beber un té tan caro. Luego, escrutando al joven, afirmó que, al parecer, había ocurrido algo difícil de asumir para los caballeros, y supuso que debía de tener algo que ver con una princesa del imperio recién llegada. Y al oír su sugerencia, el joven reflexionó con torpeza que la conversación con extraños siempre le incomodaba. Sin embargo, ahora necesitaba desesperadamente la ayuda del anciano que se encontraba casi a la cabeza del palacio real, por lo que dijo torpemente que los hombres ya debían haber visto el estado en que había llegado la princesa. Pero el sanador afirmó con calma que Osiria parecía una niña pequeña. Luego, mirando detenidamente al joven, se dio cuenta de que lo que más le preocupaba era el aspecto deprimido de la protagonista. Porque hay muchas probabilidades de que haya crecido en el ambiente equivocado, y al ver la incomprensión en la cara del joven se explicó que hacía tiempo que corrían malos rumores sobre la princesa y también había podido averiguar información que había circulado mientras se hablaba de la llegada de la princesa como un gesto amistoso. Y los rumores eran que Osiria era considerada maldita en el imperio y odiada por toda la patria. Y luego, pensando en ello, Fedelius se dio cuenta de que, al parecer, el imperio afirmaba que la princesa era la causa de todos los desastres y habían convertido a la incomprensible e impotente muchacha en un escudo. Y le repugnó la idea. Pero entonces el hombre le dijo a Fedelius que el imperio siempre había confiado solo en Dios. Y así fue que cuando no tuvieron a nadie más a quien culpar, su ira se volvió contra la princesa. Así que lamentó con locura que la princesa Osiria se hubiera convertido en una oveja de sacrificio sin ni siquiera darse cuenta. Y entonces torpemente Fedelio asintió a sus palabras, tras lo cual el mendigo le informó de que su majestad había tenido previamente la intención de rechazar tan amistoso presente. Y Fedelio confirmó tranquilamente sus palabras. Pero dijo que de repente el rey había cambiado de opinión y aceptado a la princesa. Así como las exigencias del imperio. Pero no podía entender que había hecho cambiar de opinión al hombre. Y luego declaró que aunque su majestad amaba la diversión, también se preocupaba por su pueblo más que por nadie. Y no entendía por qué había aceptado a la princesa en primer lugar. Fedelio no podía entender la razón por la que su majestad le había entregado a la muchacha, pues el rey debía saber mejor que nadie que Fedelio era muy malo con la gente, especialmente con las mujeres y los niños pequeños. Pero al momento siguiente le vino una idea a la cabeza. Y reflexionó que al parecer el rey quería ver lo desesperado que se ponía el joven cuando se daba cuenta de su impotencia. Así que, desesperado, se dirigió al hombre sentado frente a él y le preguntó si había alguna posibilidad de que la princesa volviera a su estado original. Y añadió que Osiria se asustaba incluso cuando simplemente chocaba con él con los ojos. Y admitió ante el sanador que le había preguntado por esas cosas, porque si Osiria entendía alguna palabra, tal vez desconfiaría un poco menos de él. Y entonces pensó que a partir de ahora la princesa viviría en la casa. Y habría muchos problemas si la niña seguía teniéndole tanto miedo. Y entonces el curandero le escuchó atentamente y le dijo que entendía las razones por las que Fedelius le había llamado. Y el chico le explicó con calma que, como sanador,
el hombre debería haber entendido cómo tratar a los enfermos mentales. Pero el sanador miró atentamente a Fedelius y le dijo que, en ese caso, tenía una solución para la situación. Después de todo, Fedelius podía limitarse a intentar enseñar a hablar a la niña. No era tan difícil. Después de todo, si el desarrollo de la princesa se detuviera al nivel de un niño pequeño simplemente por shock o el entorno, no podría curarla con ninguna medicina. Pero si la niña oye muchas palabras y frases diferentes, y siente una variedad de emociones brillantes, quizás se sienta mejor en la vida cotidiana. Y entonces el enloquecido Fedelius pensó en lo que le había dicho el médico. Al fin y al cabo, en todo el día solo había hablado cuando respondía a las preguntas de su majestad, y daba órdenes a los caballeros durante los entrenamientos. Y no entendía cómo podía siquiera enseñar a hablar a esta muchacha. Y luego, escudriñando al caballero, el sanador reflexionó sobre el hecho de que el muchacho era, en efecto, conocido por su taciturnidad y, en ese caso, lo más probable era que no le resultara una tarea muy fácil. Entonces el médico informó al caballero de que, aunque no podía leer la mente de su majestad el rey con sus escasos conocimientos, estaba seguro de que había razones por las que el rey no podía hacer otra cosa. Y el joven, locamente excitado, solo tenía en la cabeza la idea de que su rey quería avergonzarle. Y habría sido mucho más fácil si se tratara de la posesión del balón, pero no veía cómo podría con el protagonista. Entonces recordé que cuando la recogió, costaba creer que tuviera un cuerpo tan ligero. Era tan delgada como una rama caída y tan ligera como un trozo de papel, y nunca había conocido a un hombre así en su vida. Pero después de mirar con calma al mendicante, el caballero dijo que más le valía ordenar a María y a Pedro que se encargaran de su adiestramiento. Pues a la princesa evidentemente le gustaban mucho más estos jóvenes. Llegados a este punto, el sanador dijo tranquilamente que, por supuesto, Fedelius podía hacer lo que quisiera. Pero el muchacho no debía olvidar su posición, era un caballero. Y aunque la chica estaba en un estado terrible, seguía siendo una princesa al otro lado. Y el interés excesivo y las muestras innecesarias de afecto hacia ella pronto se convertirían en veneno para ella. Luego añadió que si estallaba la guerra con el imperio, la princesa sería la persona a la que Fedelius tendría que matar primero. Y él se quedó pensando en esta imagen y le dijo tranquilamente a la curandera que entendía de lo que hablaba y que sin duda recordaría sus instrucciones. Al final, un rato después, María entró en la habitación de la protagonista y sonriendo feliz anunció que le había traído comida a la princesa. Después de lo cual trató de alimentar a la niña y, disgustado, casi llorando, informó a la protagonista que no se puede ser tan exigente, de lo contrario María comenzará a ser muy triste. Tras lo cual la rodeó constantemente y también se ofreció a lavarse. Y dijo que se había ocupado de la temperatura del agua y se preguntó si la princesa tenía algo que quisiera pedir. Y la protagonista solo pensaba de mala gana que con tanto cuidado seguro que se volvía loca pronto. Pues parecía que su cabeza estaba enloquecida con la eterna charla de esta chica. Al final, un poco más tarde, mientras estaba en el baño, la protagonista pensó que al parecer María quería que la llamara por su nombre de pila. Y al parecer le gustó mucho. Después pensó que debía de ser muy agradable. Al fin y al cabo, nunca nadie la había llamado por su nombre. Y por eso, desgraciadamente, no podía entender cómo se sentía María. Pero después, mientras la chica repasaba y aclaraba suavemente su pelo, Osiria reflexionó que era una sensación realmente agradable y cálida. Pero en ese momento María informó a la protagonista con una sonrisa de que un poco más tarde, antes de cenar, vendría el anfitrión, es decir, Fedelius, y la protagonista solo pensó a regañadientes en el hecho de que tenía unas ganas locas de ver a Akba, y no se dio cuenta de cuando toda esa gente la dejaría sola. En ese momento un joven ya venía en su dirección, junto con el curandero. Al final, poco después, se le acercó un curandero que se inclinó ante la protagonista y le dijo a la chica que era un empleado del Palacio Real. Y entonces la protagonista se inclinó emocionada y, sin dejar de hacer su papel, preguntó qué significaba curandero. Y el hombre le explicó con calma que son las personas que tratan a otras personas. Y luego le pidió a la protagonista que le diera la mano un momento. Pero ella solo se preguntaba excitada porque el hombre quería su mano. Y le preocupaba que pudiera sentir su marca. Pero en ese momento le vino a la cabeza la voz de Akba, y el espíritu inmediatamente le dijo a la chica que no se asustara tanto. Y le dijo que como estaban en un lugar lo suficientemente poderoso, ahora podría hablar con el protagonista dentro de su mente. Y le dijo al protagonista que solo una persona con el patrón de Dios podía tomar prestado el poder de Dios. Y entonces el protagonista pensó en lo que habían dicho las palabras de Aqua y se calmó un poco. Y se dio cuenta de que, con toda probabilidad, nadie podría ver la marca. Entonces le dio la mano a la curandera.
Y la curandera la miró atentamente y le preguntó qué le solía gustar comer. Y entonces la protagonista dijo con una sonrisa que en realidad no le gustaba el pan duro, pero sí los dulces. Pero al oír esta inocente frase, el caballero se puso furioso, y la curandera se limitó a bajar la mirada con gran tristeza. Y la protagonista notó claramente el cambio de ambiente y, mirando a los hombres que tenía delante, se preguntó qué había dicho o hecho mal. Y no pudo evitar darse cuenta de cuál era el problema. Por eso, poco después, mientras recogía los platos de la mesa tras la cena, María le dijo a la princesa que volvería pronto y le pidió que pasara un rato a solas. Y el protagonista incluso miró de cerca a la chica y le pidió que María volviera lo antes posible. Pero cuando Osiria la llamó por su nombre, la muchacha no pudo soportarlo, inmediatamente corrió y abrazó fuertemente a la princesa y le prometió que volvería pronto. Pero la propia muchacha solo vacilaba infeliz mientras la doncella la abrazaba tan fuerte que literalmente no podía respirar. Al final, poco tiempo después, la protagonista se quedó sola y pensó que por fin podría descansar un poco de tanta gente y pensó que tanta atención es realmente una carga para ella. Y extendiendo la mano, llamó inmediatamente a Aqua. Y entonces el espíritu del agua empezó a salir, pero en ese momento la protagonista agarró violentamente al espíritu e inmediatamente sugirió que ella y Aqua huyeran de aquí. Pero el espíritu acuático solo se agitó, preguntó por qué tenían que irse tan de repente. Pero Osiria explicó con calma que por más que lo intentaran aún no podía acostumbrarse a la gente que estaba aquí. Y al oír algo así, Aqua se preguntó si sería porque todo el mundo era amable y simpático con ella. Pero la protagonista se limitó a desviar torpemente la mirada y a decir que le daba igual cómo se comportaran con ella. Eso no le importaba en absoluto, pero pensó en el hecho de que empezaba a sentirse incómoda porque estaba fingiendo ser una niña pequeña delante de esa gente. Y los engañaba. Aunque eran muy amables. Pero tras obligarse a calmarse le dijo a Aqua que lo importante era que ahora tenía otras cosas que hacer. Porque tenía que alejarse de este lugar. Y llevarse toda el agua que quedaba del imperio. Y le dijo a Aqua que tenían su propósito, pues primero debían drenar los ríos y lagos que Aqua había mantenido intactos por el bien de la vida del protagonista. Y entonces ella debe rodear el pueblo junto al imperio. Y revelarle su verdadera identidad. Y a la hora señalada hacer llover. Y entonces los rumores empezarían a extenderse. Y todo el imperio sabría de ella. Y después de eso el imperio estaría acorralado. Luego, mirando al espíritu del agua con seriedad, sugirió que llevaran a cabo su plan lo antes posible. Pero Aqua informó tranquilamente a la chica de que había muchos guardias fuera, y si salía, la atraparían. Y entonces, mirando por la ventana y convencido por las palabras de Aqua, el protagonista se preguntó si no había nada que pudieran hacer al respecto. Pero el espíritu informó tranquilamente que con la ayuda del poder divino podía caminar sobre el agua. A lo que Osiria comentó tranquilamente que sería demasiado llamativo. Y no creía que algo así fuera de gran ayuda para escapar. Y entonces Aqua dijo que en ese caso, el agua podía hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si la protagonista saltaba al agua, podía trasladarse a otro lugar donde también hubiera agua. Pero ella misma pensó en el hecho de que no había tal cantidad de agua en esta habitación y por lo tanto se necesitaba otra manera, y luego, emocionada, volando cerca, dijo que en ese caso podrían hacer las alas del personaje principal fuera del agua. Y con estas alas la niña podría volar por el cielo. Pero ella, excitada, miró alrededor al espíritu del agua y se preguntó si una cosa así podría realmente estar hecha de agua. Pero Aqua le tocó tranquilamente la mano y le dijo que no había objeto que Aqua no pudiera hacer con agua. Y luego añadió que la mayoría de las cosas que Aqua podía hacer también las podía hacer su ama. Así que le sugirió a la protagonista que lo intentara ella misma. Y le explicó que no era nada difícil. Y para hacer alas, la protagonista solo tenía que imaginarse que sus brazos salían de su espalda y empezaban a revolotear. Y luego, al pensar en ello, la protagonista se sintió desdichada al darse cuenta de que no podía imaginarse tal cosa en absoluto. Pero Aqua hizo caso omiso de la conmoción, preguntada si la protagonista estaba lista para despegar. Porque podría haber salido volando sin peligro por la ventana. Luego añadió que la niña había pasado la mayor parte de su vida en un oscuro desván. Y por eso había llegado el momento de ser libre como ella quería. Y entonces la protagonista abrió la ventana y pensó que Aqua tenía toda la razón. Y dijo que aunque todavía no sabía exactamente lo que debía hacer, estaba realmente dispuesta a intentar hacer algo así solo para ser libre. Y entonces le dijo que no le importaba si era Wings o cualquier otra cosa. Pero estaba lista para saltar por esa ventana. Y entonces le dijo a Aqua que realmente contaba con su ayuda.
Luego, pisando el alféizar de la ventana, informó al espíritu del agua de que estaba lista y pidió que Aqua le hiciera las alas. Pero el espíritu solo se preocupa, le dijo a la chica que no será un problema en su preocupación acerca de si el protagonista va a volver a este lugar después. Después de todo, si ella vuela demasiado lejos, será difícil para ella volver aquí. Pero en ese momento la chica emocionada miró a Aqua y se preguntó por qué estaba diciendo tal cosa. Ella solo quería volar lo más lejos posible de este lugar y no volver nunca más. Entonces le preguntó al espíritu si había olvidado lo mucho y dolorosamente que la chica había soportado todo esto solo para este momento. Saltó por el alféizar de la ventana y pidió a Aqua que la siguiera, pero el espíritu, enloquecido, solo se acercó a la protagonista y le pidió que parara un poco porque estaba actuando demasiado rápido. Pero al momento siguiente logró conjurar alas del agua en el último momento. Y entonces la chica, locamente encantada mirando a su alrededor, literalmente no podía creer que realmente estaba volando en medio del cielo y las nubes. Y pensó que en tal caso podría volar con seguridad a cualquier parte del mundo. Pero en el momento siguiente sus alas comenzaron a disiparse gradualmente y convertirse en agua ordinaria. Y locamente excitado espíritu del agua mirando todo esto voló tras el protagonista y no entendía qué hacer. En ese momento, la chica se acercaba rápidamente al suelo y pensó en lo que podría haber ocurrido. Se dio cuenta de que probablemente moriría de forma similar. Pero cuando abrió los ojos se dio cuenta de que estaba tumbada sobre una especie de pequeño colchón de agua. Pero en cuanto se despertó, esta agua se disipó inmediatamente y entonces apareció Aqua, que emocionada y con lágrimas se acercó a la protagonista preguntándole si estaba bien. Pero ella con calma le informó que aunque pensaba que iba a morir, pero ahora todo estaba realmente bien. Pero el espíritu del agua, locamente agitado, miró con lágrimas en los ojos a la niña preguntándole si estaba segura de que no se había hecho daño en ninguna parte. Pero la protagonista informó con calma de que todo estaba bien. Y se sentía lo mejor posible. Y Aqua seguía culpándose locamente de lo que había pasado. E informó de que no sabía cómo había sucedido. Pero su poder se había debilitado de repente. Pero mirando su rostro angustiado, Osiria intentó por todos los medios convencer a Aqua de que no se preocupara tanto. Porque la protagonista no creía que fuera culpa suya en absoluto y se daba cuenta de que todo se debía a su impaciencia. Pero al momento siguiente Aqua se acercó a la protagonista e inmediatamente la abrazó y se sintió muy conmovida de que la chica no estuviera enfadada con ella. Pero al momento siguiente se oyó un ruido de la gente que buscaba excitada a la princesa. Y entonces tanto Aqua como el protagonista se volvieron inmediatamente al oír la voz. Y una frenéticamente excitada Osiria inmediatamente le pidió al espíritu que se escondiera después de todo, excitada pensando que ella parecía estar en un gran problema ahora. Después de todo, ella era demasiado ruidosa. Así que ahora la gente definitivamente querría interrogarla. Pero ella no podía pensar en una excusa para su lado. Pero al momento siguiente se le acercó de repente una María frenéticamente excitada que mirando alrededor de la chica preguntó si estaba bien y no se había hecho daño en ninguna parte. Y la protagonista sorprendentemente no se dio cuenta de que ahora nadie se enfadaba con ella. Y al mismo tiempo examinando cuidadosamente el cuerpo de la protagonista, María informó emocionada que estaba locamente contenta de que la chica no estuviera herida. Pero la protagonista, solo en estado de shock mirando a María, no entendía por qué esta chica está llorando. Y qué está pasando en general, porque ella esperaba no ver tanta empatía. Pero al momento siguiente se les acercó un joven, que miró a la protagonista con una mirada demencialmente triste preguntando a María si todo iba bien. Pero María informó emocionada de que al parecer, Osiria se había caído sobre la hierba. Y entonces el protagonista, mirando emocionado a Fedelius, no entendía qué iba a hacer a continuación. Pero el hombre solo le explicó con calma que aunque se alegraba locamente de que la chica no estuviera herida, pero que estaba realmente muy preocupado. Pero ante tales palabras el protagonista solo le miró con desdicha y pensó que era muy obvio. Al fin y al cabo, ella era un regalo del propio rey, por lo que su cuerpo era muy valioso y era imposible que hubiera marcas en su cuerpo. Pero al momento siguiente el caballero se dirigió tranquilamente al mayordomo y le pidió que por si acaso, se pusiera en contacto con el sanador y le pidiera que se pasara por allí mañana. Y luego mirando a la muchacha, el mayordomo, locamente agitado, dijo que también llamaría a un arquitecto. Y que tal vez él podría hacer algo como un dispositivo con herrajes para que uno ya no pudiera caerse por la ventana. Y el caballero comentó tranquilamente que le parecía la mejor solución, para evitar algo así. Pero en ese momento Osiria miraba a todo el mundo con atención y no entendía por qué toda la gente del barrio parecía tan preocupada.
Al fin y al cabo, Wa siempre había estado con Osiria y Osiria consideraba al espíritu del agua como su única familia. Así que la emoción de Aqba era obvia. Pero todas esas personas no tenían nada que ver con ella. Sobre todo María. Pero parecía estar preocupadísima. El protagonista no podía entender cómo en tan solo unos días podía empezar a tratar tan bien a una persona y pensó que María probablemente tenía algún plan oculto propio. No sabía por qué razón, pero tenía la fuerte sensación de que no debería estar en este lugar. Y era como si estuviera en el filo de una navaja. Pero en ese momento el hombre solo miraba con tristeza al protagonista y no entendía qué podía hacer para que éste se sintiera mejor.